¿Alguna vez te ha pasado que escuchas una noticia de ciencia y no entendés nada? Te prometo que no sos la única persona que se ha sentido así con alguna noticia de ciencia. Es por eso que la comunicación de ciencia es tan importante. La comunicación de ciencia no solamente debe ser para científicos y científicas, sino para todo el mundo. Durante mucho tiempo pensé que para poder hablar de ciencia necesitaba saber muchísimo de ciencia y tener demasiados conocimientos. Hasta que por fin entendí que no es saberlo todo, sino específicamente cómo contarlo. Hacer contenido de ciencia es muy diferente a hacer otro tipo de contenido. Ojo, no estoy diciendo que hacer un tipo de contenido sea más importante o mejor, para nada. Pero sí el trabajo que hay detrás es muy distinto. En contenido tradicional que yo misma consumo como travel, makeup, lifestyle, es muy diferente hacer contenido de ciencia. ¿Por qué? Si yo hago contenido STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, estoy segura que ustedes van a esperar que yo sea una persona que tenga muchos conocimientos en esas áreas, sea una ingeniera, sea científica, etc. Para que ustedes crean de la ciencia a las que yo les estoy hablando, yo necesito tener credibilidad. Y esa credibilidad yo me la he ganado por medio de muchos estudios. Para hacer otro tipo de contenido no necesariamente necesitas un título universitario que te respalde el conocimiento que estás compartiendo. Pero para ciencia usualmente lo necesita. Ojo, no en todos los casos, pero la gran mayoría. Y ojo, que en este momento solo me estoy refiriendo a crear contenido para redes sociales. Pero hablemos un poquito de la sombrilla gigante que cubre comunicación de la ciencia. La comunicación de la ciencia no solo se trata de hablar de ciencia o crear un video hablando de ciencia. No es solamente hacer un video sobre física, no es solamente explicar términos científicos con una voz espectacular y no es solamente hacer y contar experimentos. La comunicación de la ciencia es entender muy bien un concepto, traducirlo con muchísima empatía para las personas que no vienen del mundo científico y una de las cosas más importantes es crear puentes entre la ciencia y la sociedad y también tomar decisiones éticas sobre para quién y cómo se está comunicando la ciencia. La comunicación de ciencia no es un extra, no es algo como qué bonito sería si lo tuviéramos, no. La comunicación de la ciencia es una necesidad y es una responsabilidad muy importante. Ustedes pensarán, ¿por qué el mundo necesita comunicación de la ciencia? Ya sabemos demasiado. La mayoría de noticias científicas que recibimos de medios tradicionales como el periódico, la tele, la mayoría no está hecha por comunicadores científicos, está hecha por periodistas o comunicadores que no están especializados en la ciencia y la traducción en la ciencia no es igual. No estoy diciendo que un comunicador o una comunicadora no pueda hacer divulgación de ciencia, comunicación de la ciencia, pero es distinto que cuando una persona de ciencia se especializa en comunicar la ciencia. Entonces, ¿por qué es que el mundo necesita ciencia comprensible? Hoy es más relevante que nunca porque necesitamos entender qué está pasando en el mundo. Y usualmente todo lo que está pasando también tiene que ver con ciencia. Por ejemplo, la crisis climática. Necesitamos personas que sepan realmente lo que están hablando y que no solamente alerten a las personas como estamos en una crisis climática. Ok, pero ¿por qué estamos en una crisis climática? Porque sí. Eso no debe pasar. Necesitamos entender qué está pasando con términos científicos, pero que las personas lo comprendan. Otro ejemplo es la inteligencia artificial. He visto demasiado pánico alrededor de la inteligencia artificial y es porque, de nuevo, son personas que no tienen conocimientos en tecnología ni en las ciencias y solamente esparcen terror. Otro ejemplo, vacunas, enfermedades, pandemias. Importante tener comunicadores y comunicadoras de la ciencia. ¿Y saben qué otra que mucha gente no lo toma en cuenta? Las políticas públicas basadas en evidencia científica. La ciencia está en todas partes, pero si no tenemos las personas correctas que comuniquen la ciencia, ¿cómo las personas lo van a entender? Si nadie la entiende, ¿cómo esperamos que tenga un impacto? Entonces, ¿quién puede comunicar la ciencia? No necesariamente tienen que ser científicos o científicas famosos o de perfiles muy altos, pero sí es importante tener un gran conocimiento sobre la ciencia y de cómo comunicarla. En mi caso empecé a hacer divulgación de ciencia desde un perfil más de ingeniería, pero con el tiempo me fui adaptando. Yo empecé hablando solamente las cosas que me gustaban y luego fui aprendiendo más, creciendo y entendiendo por qué hablar de ciencia es tan importante. La comunicación de ciencia no es solamente repetir las palabras que hay en un artículo científico y listo,
es entender la ciencia, es adaptarla, es traducirla y es conectar con el público que te está viendo. En un mundo lleno de información por todas partes necesitamos personas que quieran comunicar con propósito. La ciencia no es útil si se queda en un paper o en la academia. Necesitamos ciencia que realmente impacte sociedad. Si una persona entiende algo que parecía imposible gracias a cómo lo explicaste, ya estás cambiando el mundo. Porque al final del día, comunicar la ciencia es un acto de empatía. Esta soy yo intentando hacer contenido un poco más especializado para ustedes. Creo que YouTube es una herramienta fabulosa para comunicar ciencia. Así que si les interesa, denle like, comenten, suscríbanse y cuéntenme qué les gustaría ver en los próximos videos.